En el vídeo de hoy os voy a contar un poco uno de los métodos farmacológicos que conocemos. De los tres que hay, pues básicamente el más bajito. Es lo que conocemos por Entonox o óxido nitroso. Probablemente así, por ese nombre no os suene, pero si os digo el gas de la risa, seguro que a casi todas os resulta familiar. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un gas que se combina al 50% el oxígeno y el óxido nitroso. ¿Y cómo funciona en vuestro organismo? Bueno, pues entra vía inhalatoria. Lo que haríamos es con una mascarilla, inhalaríamos el gas, pasaría a nivel pulmonar, de nivel pulmonar al cerebro, y del cerebro volveríamos a excretarlo vía inhalatoria, con una excreción de la respiración. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues como está combinado al 50% el oxígeno y el óxido nitroso, lo que te hace es que te mantiene oxigenada en todo momento, nunca pierde los niveles de oxígeno en el organismo, a no ser que obviamente lo respirase más de la cuenta, pero en una inhalación normal te mantiene los niveles de oxígeno normales, pero ese óxido nitroso lo que está haciendo es un poco una intoxicación. Como para que os resulte un poco familiar, por lo que podría ser una intoxicación etílica, pues en este caso una intoxicación por óxido nitroso. Entonces como que transfiere unas sensaciones pues de calma, de relax y un poco incluso amnésico, ¿no? O sea, te da una sensación básicamente de buen rollo, buenas sensaciones cuando lo estás respirando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, como os he contado, que pasa vía pulmonar y de vía pulmonar al cerebro y del cerebro a los pulmones y otra vez sale, es un gas que no pasa al torrente sanguíneo, no pasa por vía hepática, no se excreta vía hepática. Al no pasar por vía hepática, no puede cruzar la barrera placentaria, y al no cruzar la barrera placentaria no le afecta al bebé. En niveles más altos de concentración sería un gas anestésico, que de hecho se ha utilizado muchísimo en quirófano, incluso en el dentista se utiliza muchísimo, pero esos niveles son niveles anestésicos. Al nivel que lo vamos a utilizar nosotras en trabajo de parto es un gas analgésico, o sea, no te va a quitar realmente el dolor como tal, sino que te lo va a disminuir, o te va a disminuir la sensación que tú puedas tener de ese dolor. ¿En qué consiste o cómo lo haríamos? Pues habría una boquilla, como ya os he dicho, introduciríamos la boquilla justo un poquito antes de empezar a tener la contracción y empezaríamos a inhalarlo, siempre con un ritmo, el mismo ritmo que vamos a tener de las respiraciones, que ya hemos hablado previamente en el vídeo de las respiraciones del trabajo de parto, pues al mismo ritmo que vamos a tener las respiraciones. ¿Por qué motivo a ese ritmo? Porque el cuerpo sabe, o tú misma sabes, que si no estás inhalando no te entraría esa cantidad de óxido nitroso, porque la boquilla lo que tienes es una entrada con presión negativa, que solo entraría el gas cuando tú lo inhalas, con lo cual solo va a entrar la cantidad adecuada para cada mujer en función de la capacidad pulmonar que tenga cada una. Entonces haríais la inhalación. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos durante toda la contracción. El pico del efecto suele ser a los 30-40 segundos, con lo cual suele coincidir con el pico del dolor de la contracción, y empieza a descender, y cuando acaba la contracción automáticamente tenemos que dejar de inhalarlo. Cuando dejamos de inhalarlo, con 2 o 3 respiraciones de aire puro, aire fresco, sin ese óxido nitroso, automáticamente se oxigena otra vez todas las células del cerebro y el óxido nitroso ha desaparecido, con lo cual estaríamos limpias de esa intoxicación. Bueno que tiene, como ya os he contado, no ha cruzado, no ha sido excretado a nivel hepático, con lo cual no deja residuos. Al no dejar residuos, no deja resaca, con lo cual no te va a dar la sensación ni de mareos, ni de náuseas, ni vas a tener vómitos después, nada, absolutamente es como si jamás lo hubieses respirado, y automáticamente te relajarías esperando
a la siguiente contracción. Es muy importante que siempre tengamos una persona adecuada al lado. Lo normal y lo adecuado es que esté tu matrona o matrón acompañándote con el uso de este gas, porque es el que te va a guiar en cuándo tienes que empezar y cuándo tienes que dejar de respirarlo. Porque si no mantenemos muy limitado el uso del gas durante la contracción, pierde ese efecto anestésico, analgésico que tiene para controlar un poco el dolor del parto. Muy bueno también, pues que no afecta a tu movilidad. Puedes meterlo en el agua contigo, puedes estar deambulando para arriba, para abajo, cambiar cualquier posición, que no afectaría en absoluto al trabajo de parto como tal. Y nunca va a afectar a las contracciones. Así que, un poquito para que lo veáis, es vía inhalatoria, es un gas anestésico a niveles más altos, pero en el caso del trabajo de parto es un gas analgésico, no va a cruzar la barrera placentaria, no va a afectar al bebé en absoluto, no va a dejar residuo, con lo cual en cuanto dejéis de respirarlo, la sensación es totalmente de normalidad, como si no hubieseis inhalado ese gas en ningún momento. No va a afectaros al movimiento, con lo cual al no afectar al movimiento no va a afectar al trabajo de parto como tal, y es uno de los mejores recursos farmacológicos para el control del parto, porque los niveles de satisfacción cuando termina el trabajo de parto llevado con esta analgesia, realmente la mamá se siente como muy protagonista y muy responsable y muy participativa de su trabajo de parto como tal. Podréis solicitarlo en vuestro paritorio cuando vayáis al paritorio, solicitar esta analgesia, pero el problema que hay es que no está disponible en todos los hospitales. Va a depender un poco del protocolo de cada hospital y va a depender un poco, desde mi perspectiva, realmente de la demanda que tengáis vosotras. Es un gas que en los países anglosajones está más que instaurado, lo utilizan prácticamente el 100% de las mamás, pues yo que sé, en Inglaterra, en todos los países nórdicos, en Estados Unidos, está muy al uso y disminuye el uso de analgesia más fuerte o más potente, como sería la epidural, hasta en un 50% de los casos en el segundo parto. Yo os lo aconsejo que lo probéis y aconsejo que lo pidáis en vuestro paritorio o a vuestra matrona ginecólogo o ginecóloga cuando hagáis vuestro plan de parto. Confío que os sea útil esta información y os remito al vídeo de recursos del parto farmacológico para ver el recurso del parto, que sería la sedación.